Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo seminario del ciclo de seminarios del Observatorio. Bienvenidos a la comunidad del OAC y a las comunidades de las instituciones que nos acompañan o que nos ven por streaming. En este caso tenemos la visita de la doctora Ximena Abrevaya. Nosotros le invitamos a Ximena a partir de un anuncio que se hizo a mediados de septiembre sobre la posible detección de fosfina en las nubes de Venus. La palabra clave en ese momento era fosfina, que muchos la escuchamos por primera vez. Parece que la palabra clave ahora es posible. Así que bueno, Ximena nos va a contar sobre esas cosas, así tratamos de entender. Ximena es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, investigadora de CONICET trabajando en el IAFE, y trabaja en temas de astrobiología, que incluyen, entre muchos otros, el estudio de los efectos de la radiación en microorganismos, o el estudio de microorganismos extremófilos, no sé si lo estoy diciendo bien, sí. Y de métodos de búsqueda de vida en exoplanetas. Así que bueno, muchísimas gracias, Ximena, por acompañarnos esta vez. Y bueno, los dejo entonces con la doctora Abrevaya en su seminario. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Y bueno, como decía Marcelo, me han invitado a este seminario que preparé especialmente y específicamente debido a este tema de la detección de fosfina en Venus. En realidad, bueno, voy a hacer una breve introducción para los que no estén familiarizados en el tema, y después voy a hablar específicamente del paper y de otros papers que surgieron posteriormente, que cuestionan de alguna manera la detección de fosfina en Venus. Bueno, este tema del que voy a hablar tiene que ver con la astrobiología. La astrobiología es un área de la ciencia que podemos definir como que, cuyo objetivo, digamos, es el estudio del origen, la evolución y la distribución de la vida en el universo. Tiene como característica que es un área muy interdisciplinaria o multidisciplinaria, ya que intervienen distintas áreas de la ciencia, como la astronomía, la geología, la biología, la química, la física, entre muchas otras. Y hay una serie de preguntas que nos interesa responder a los astrobiólogos, qué es la vida, cómo surgió la vida en la Tierra, si sería posible que haya vida en otros planetas, y además cómo buscaríamos esas formas de vida, cómo estimaríamos las chances de que haya vida en otros planetas, o bien cómo detectaríamos esas formas de vida. Y es esta última pregunta la que tiene que ver con esta charla, precisamente. La pregunta es cómo hacemos para detectar vida en otros planetas. Y bueno, quisiera hacer una aclaración acá, me refiero a detección de vida desde el punto de vista biológico, porque bueno, hay otro tipo de detección de vida que tiene que ver con detección de vida inteligente o detección de señales de civilizaciones tecnológicas avanzadas, que eso tiene que ver con lo que se llama o lo que se conoce como proyecto SETI, y yo no me voy a referir a SETI en esta charla, voy a hablar de la búsqueda de vida desde el punto de vista biológico, de la biología en sí misma. O sea, no necesariamente formas de vida inteligentes o complejas, sino formas de vida simples, como por ejemplo organismos microscópicos, microorganismos, que son el objeto de estudio digamos, la mayor parte de la astrobiología que no tiene que ver con SETI, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de detección de vida podemos tener desde este punto de vista? Y bueno, eso va a depender de dónde querramos detectar vida, si queremos detectar vida en el sistema solar o fuera del sistema solar. Dentro del sistema solar tenemos lo que se llama la detección in situ, y fuera del sistema solar la detección remota.
Aunque también la detección remota se aplica para planetas o cuerpos planetarios del sistema solar. Después voy a hablar un poco más en detalle sobre cada una de ellas. Y entonces, bueno, ¿de qué principio partimos cuando queremos detectar vida? Bueno, en realidad hay un problema biológico, diría, que es que no hay un consenso general acerca de la definición de vida, pero a pesar de eso, en la práctica lo que suponemos es que las formas de vida, todas las formas de vida serían capaces de producir señales biológicas que podríamos denominar biomarcadores o biofirmas, en inglés biomarkers o biosignatures, dependiendo de qué área se trate, si es detección in situ o si es detección remota, los términos varían. Para detección in situ se utiliza más el término biomarcadores, biomarkers, y para detección remota se usa más biosignatures, pero son términos equivalentes. Entonces, bueno, suponemos que las formas de vida podrían producir señales biológicas que podrían ser detectadas y cuantificadas en cierta medida, y que esas, esas señales deberían ser capaces de reflejar la presencia de vida extinta o actual. Bueno, pero particularmente, ¿qué es un biomarcador? ¿De qué hablamos cuando hablamos de biomarcador? Bueno, un biomarcador, la definición de biomarcador es que es un objeto, sustancia y o patrón cuyo origen específicamente requiere de un agente biológico, es decir, un ser vivo. Hay otras definiciones posibles, por ejemplo, cualquier fenómeno, sustancia o grupo de sustancias que proveen evidencia de la presencia de vida. Y bueno, hay muchos ejemplos de distintos biomarcadores que podrían ser utilizados, podrían ser moléculas orgánicas complejas, estructuras, productos generados por esas formas de vida, y el requisito es que esa formación, la formación de esas moléculas, de estructuras o productos, sea inalcanzable en ausencia de vida, de estas formas de vida. A los biomarcadores los podemos clasificar en dos grandes grupos: los biomarcadores de vida actual, es decir, digamos, la vida actual, en donde podemos efectivamente medir un proceso biológico en el ambiente, o donde podemos efectivamente medir alguna molécula orgánica que esté relacionada con la vida. Hay muchas moléculas que forman parte de las células, digamos, que uno podría detectar y a partir de eso, digamos, asumir que en ese lugar hay vida. Por ejemplo, aminoácidos, nucleótidos, azúcares, fosfolípidos, pigmentos, todas esas moléculas tienen que ver con la vida. Y después otros biomarcadores que tienen que ver con la vida extinta. Ahí podemos detectar también moléculas orgánicas, podrían ser moléculas orgánicas que sean capaces de perdurar en el tiempo, imágenes de fósiles, o efectos de procesos biológicos que hayan quedado en el ambiente, como huellas, como fingerprints. Hay algunos procesos biogeoquímicos, por ejemplo, que pueden llegar a generar cambios en el ambiente que uno puede, digamos, ver, percibir, y que son producto de procesos biológicos. Y además hay una serie de requerimientos que cumplir, tanto por un lado con respecto al método utilizado y al biomarcador que se elige. El método ideal tendría que ser capaz de detectar y distinguir características generales de la vida, o sea, características que sean comunes a los seres vivos, y tendrían que tratar, en principio, de detectar vida independientemente de su composición o forma. Es lo ideal. No siempre en la realidad esto se cumple tal cual, pero bueno, es lo ideal. Además, el método tiene que ser capaz de diferenciar entre procesos bióticos y abióticos, es decir, entre procesos que ocurran debido a la presencia de vida respecto de procesos que ocurran, no debido a la presencia de vida, ¿sí? Esto es fundamental.
Y además el método tiene que ser repetible y tiene que ser sensible y factible de poder ser aplicado en otro cuerpo planetario. Nosotros cuando, digamos, creamos un método para detectar vida, inicialmente lo probamos en condiciones terrestres. Bueno, eso tiene que poder ser extrapolado y aplicado a otros cuerpos planetarios. Y además, otra característica que debería tener el método es que pueda analizar rápidamente una extensa región espacial, idealmente. Después, con respecto al biomarcador, bueno, tiene que ser confiable en el sentido de que tiene que ser capaz de distinguir, digamos, la presencia de vida de, digamos, un biomarcador que podría estar cuando la vida no está presente, es decir, un proceso abiótico de un proceso abiótico, tal de la misma manera que el método tiene que ser capaz de distinguir estos procesos. Tiene que poder persistir en el ambiente, es decir, no solo esas formas de vida lo tienen que producir, sino que tiene que perdurar. Y además tiene que poder ser detectable por algún método. Esas serían las características que tendría que tener un biomarcador ideal, en principio. Entonces, bueno, yendo al punto específico de cómo detectamos vida, o sea, por un lado tenemos la detección in situ. Con respecto a la detección in situ, uno lo que puede hacer es utilizar instrumentos en donde uno va directamente al cuerpo planetario y realiza mediciones en el cuerpo planetario. Esto involucra técnicas de detección de organismos, moléculas o de procesos biológicos. Bueno, esto típicamente se realiza a través de una nave o sonda en el planeta. El caso, digamos, paradigmático es Marte, ¿sí? Y fuera del sistema solar tenemos las técnicas remotas, que son las técnicas de espectroscopía de transmisión de atmósferas, y además algunos otros procesos bióticos que podemos llegar a detectar de manera remota, y esto se hace utilizando telescopios, ya sea telescopios en tierra o telescopios espaciales. Bueno, esto es meramente, digamos, carácter ilustrativo. La búsqueda de vida in situ en otros planetas en realidad comienza hace varias décadas atrás y empieza con la exploración de los cuerpos planetarios del sistema solar. Y el ejemplo paradigmático de la detección de vida in situ es la misión Viking en 1974, en donde, bueno, se hicieron experimentos biológicos en Marte para detectar metabolismo microbiano. Esto fue, digamos, el primer experimento que se hizo fuera de la Tierra para detectar vida. Pero después tenemos la búsqueda de vida remota, que en realidad esto fue, digamos, impulsada más tarde, y esto surgió debido al creciente descubrimiento de exoplanetas y a la observación y caracterización de atmósferas exoplanetarias, a las técnicas que permiten caracterización de atmósferas. Y, bueno, posteriormente también se comenzó a aplicar a cuerpos planetarios del sistema solar. Y en este caso, esta búsqueda de vida está basada en la detección de biomarcadores gaseosos de superficie y temporales. Voy a hacer una breve reseña sobre cada tipo de biomarcador. Tenemos los biomarcadores gaseosos. El ejemplo clásico de un biomarcador gaseoso es el oxígeno. En la atmósfera terrestre, el oxígeno en la atmósfera terrestre existe debido a la actividad biológica, a la actividad fotosintética de organismos que realizan fotosíntesis oxigénica. Hay otros tipos de fotosíntesis que no es oxigénica, pero bueno, no importa. La fotosíntesis oxigénica es la que genera oxígeno como un subproducto de la fotosíntesis, y además, debido a las altas concentraciones de oxígeno que hay en la atmósfera, se forma el ozono. El ozono se forma a partir del oxígeno, y bueno, es una reacción que involucra también la radiación ultravioleta.
Entonces tenemos el producto directo de la actividad biológica, que es el oxígeno, y un producto indirecto de ese proceso biológico, que es el ozono. Después están los biomarcadores de superficie, que son, por ejemplo, los pigmentos, o sea, diversas formas de vida en la Tierra poseen pigmentos. Un ejemplo de esos pigmentos es, por ejemplo, la clorofila, también que tiene que ver con la fotosíntesis, o bien otro tipo de pigmentos que existen en otros organismos. Por ejemplo, acá en esta foto se ven, en la foto que está aquí en el panel inferior, se ven pigmentos rojizos. Esos pigmentos existen en organismos que se llaman arqueas halófilas, y bueno, uno lo que puede hacer es detectar la presencia de estos pigmentos y por ende de la presencia de estos organismos. Esto se basa entonces en la absorción y la reflexión de la luz por esos pigmentos. Y después tenemos el caso de las variaciones temporales, variaciones estacionales que pueden darse en biomarcadores, que pueden ser gaseosos o biomarcadores de superficie. Por ejemplo, un caso también que se ve en la Tierra es la variación de la concentración de dióxido de carbono, que son cambios estacionales también debidos a la actividad biológica. Pero bueno, en lo que respecta a esta charla, lo que interesa son los biomarcadores gaseosos, que son aquellos que se producen por formas de vida y que se acumulan en la atmósfera a niveles detectables. Esa acumulación en la atmósfera no solo depende de procesos biológicos, sino también de procesos abióticos en el ambiente, es decir, que no solamente se tienen que producir, sino, como decíamos antes, una característica de un buen biomarcador requiere que el biomarcador se preserve. Entonces, en el caso de un biomarcador gaseoso, es necesario que ese gas no se destruya, y eso puede ocurrir. Por ejemplo, hay gases que, digamos, por reacciones fotolíticas se pueden degradar, y bueno, en ese caso, digamos, por más que el gas se esté produciendo, nosotros nunca lo vamos a poder detectar. En general, con respecto al trabajo hecho en base a biomarcadores gaseosos, todo el trabajo que se hizo hasta ahora apunta a observar gases de origen biogénico, es decir, de origen biológico que tenemos en la Tierra. Y bueno, los gases que se han estudiado hasta ahora son el oxígeno, el metano, algunos derivados del azufre, entre otros. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos para detectar estos gases? Bueno, las técnicas de detección van a depender principalmente del tipo de planeta. En realidad se usan lo más común es que se usen una combinación de técnicas, y en general las técnicas más utilizadas son las técnicas de observación de tránsito primario y la técnica de eclipse secundario, que se usan combinadas. Esto es lo más común. Si bien hay otras técnicas, estas son las técnicas que se usan más habitualmente. Y bueno, el principio básico a través del cual esta detección, digamos, funciona está relacionado al hecho de que en la atmósfera hay moléculas. Esas moléculas absorben radiación. Una parte de la radiación es absorbida y otra es transmitida. Y uno lo que puede hacer entonces es medir, digamos, esos gases, esas moléculas de gases que están en la atmósfera, a través de estas técnicas, y puede obtener espectros, ¿sí? Haciendo espectroscopía, uno puede determinar, digamos, qué líneas de esos espectros corresponden a moléculas o átomos, dependiendo de lo que uno quiera analizar. Y esta detección, además, se puede realizar en un amplio rango de longitudes de onda, desde ultravioleta hasta longitudes de onda submilimétricas. Esto es una generalidad para quienes quieran leer un poco más de estas técnicas de detección. Hay varios papers, por ejemplo, recomiendo el paper de Tinetti en 2013 y Deming and Seeger
2017, también, aunque hay muchos otros. Y bueno, como les comentaba antes, el oxígeno en la Tierra existe, digamos, la mayor parte del oxígeno que existe en la atmósfera es debido a la actividad biológica. Si observamos los indicadores en el registro geoquímico, lo que vemos es que las concentraciones de oxígeno comenzaron a aumentar cuando surge evolutivamente la fotosíntesis oxigénica. Este es un gráfico que muestra la expresión parcial de oxígeno en la atmósfera en función del tiempo. Esto es el tiempo en gigaaños. Este es el momento actual y esto es, digamos, hace 4.000 millones de años. Alrededor de esta época se cree que surgieron las primeras formas de vida, pero bueno, las primeras formas de vida tenían otro tipo de metabolismos y la fotosíntesis oxigénica surgió más adelante. Y entonces a partir de eso, fue que las concentraciones de oxígeno en la atmósfera terrestre comenzaron a aumentar. Y bueno, esto que ustedes ven en este gráfico es la transmisión en función de la longitud de onda y es un espectro de la atmósfera terrestre donde precisamente pueden ver esta señal del oxígeno y del ozono. Y bueno, este espectro en particular se obtuvo a partir de un eclipse. O sea que en este caso se utilizó una técnica, digamos, que tiene que ver con imaginar a la Tierra como si fuera otro planeta. Entonces, lo que se hace es tomar la luz que aparece reflejada en la superficie de la Luna, que pasa a través de la atmósfera terrestre, y eso, digamos, es lo que se usa para construir sus espectros a partir de la luz reflejada en la Luna. Es otra técnica posible por ejemplo, para el caso terrestre. Pero bueno, todo el mundo estaba muy entusiasmado con el tema del oxígeno hasta que aparecieron modelos de producción de oxígeno por mecanismos abióticos, lo que puede llevar a la detección de falsos positivos. Es decir, que podría haber oxígeno en un planeta y no necesariamente ese oxígeno se debería a la presencia de vida, sino al producto de alguna reacción química que esté ocurriendo en la atmósfera de ese planeta. Se han analizado diversos casos que pueden producir falsos positivos para el oxígeno, y en la mayor parte de los casos esto tiene que ver con la fotólisis de agua o fotólisis de dióxido de carbono. Para el caso de la fotólisis de agua se vio, por ejemplo, en planetas, digamos, que estén orbitando, en general podría aplicarse para cualquier tipo estelar, pero particularmente estrellas de tipo solar, en donde el oxígeno está presente debido a la fotólisis del agua, o bien podría ser un planeta que esté orbitando una estrella M, donde haya, digamos, un océano, y también este oxígeno se esté formando debido a la fotólisis del agua. Y otros casos podrían ser la fotólisis de dióxido de carbono también en planetas que estén orbitando estrellas M, en particular planetas que son ricos en dióxido de carbono, con o sin agua. Todos estos casos podrían llevar a la generación de falsos positivos, es decir, la presencia de oxígeno sin la presencia de vida. A partir de esto es que, bueno, también hay un montón de líneas de investigación dedicadas a ver cómo se podría predecir la existencia de mecanismos abióticos y poder discriminar estos mecanismos abióticos de procesos biológicos para poder descartar estos falsos positivos. Pero bueno, yendo particularmente al caso que motiva esta charla, es este paper de Nature Astronomy, que salió en septiembre de este año, en donde se anuncia la detección de fosfina, el gas fosfina, en las nubes de Venus. Esta, digamos,
esta detección se hizo utilizando longitudes de onda milimétrica, utilizando radiotelescopios, tanto el James Clerk Maxwell Telescope en Hawái y los telescopios de ALMA, el Array de Telescopes en ALMA. Y bueno, me gustaría no solo hablar de este paper, sino hablar un poco en general y después también de los papers que surgieron a colación de este trabajo. Primero y principal, hablar de qué es la fosfina. La fosfina es un gas inflamable, es tóxico, altamente tóxico para organismos aerobios. Eso tiene que ver con cuestiones metabólicas. A quien le interesa después saber más de esto, les puedo contar más. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o sea, dice que el nombre oficial es fosfano, en realidad, pero bueno, comúnmente se lo conoce como fosfina. Es un gas que existe en la atmósfera terrestre de manera natural y está en concentraciones traza. Se supone de origen biológico, aunque la verdad es que esto no está constatado, y de esto después voy a hablar un poco más también, y está asociado a ambientes anóxicos, ecosistemas anaeróbicos. Esto quiere decir ambientes donde hay muy bajas o nulas concentraciones de oxígeno, y por ende hay microorganismos anaerobios, es decir, microorganismos que no utilizan oxígeno, que no metabolizan el oxígeno. De hecho, para los microorganismos anaerobios estrictos el oxígeno es tóxico. Y además en estos ambientes hay elevada cantidad de materia orgánica. Usualmente hay mucha materia orgánica que está en descomposición. Hay diversos ambientes en la Tierra que cumplen estos requisitos. Por ejemplo, pantanos, fondos de lagos, hay tanto ambientes marinos como ambientes de agua dulce. Y lo que se ha visto es que las concentraciones de fosfina en estos ambientes son variables y localizadas. Esto va un poco en contra de algunas ideas que se vienen mencionando, tanto en este paper, no recuerdo exactamente si en este paper de Greaves, pero en algunos de los otros papers que surgieron posteriormente, que se habla de una concentración de fosfina que es ubicua en la Tierra. Bueno, en realidad no es tan así. Y después, además se produce artificialmente, es decir, hay una producción antropogénica de fosfina a través de procesos químicos no biológicos industriales, porque, bueno, la fosfina se usa, para, tiene diversas aplicaciones industriales. Una de ellas es que se utiliza como dopante de conductores, también se usa como... bueno, acá tengo un problema, perdón, en mi presentación en PowerPoint, no estoy pudiendo ver unas partes. Perdón. Nosotros lo vemos bien, Ximena. No, es un problema de Google Meet que me pone un cartel abajo y entonces no puedo ver una parte de la presentación, perdón. Se puede correr. A ver, bien. ¿Con el mouse? Ahí está. Perdón, ahí está, ya corrí con el mouse. Bueno, como les decía, se usa en la industria y tiene aplicaciones, por ejemplo, como plaguicida, dopante de semiconductores, entre muchas otras aplicaciones. Bueno, ahora no, ahí está. Además hay fosfina, que es de origen abiótico y no terrestre, y esta es la fosfina que se ha encontrado en Júpiter y Saturno. Este es un paper en particular que habla de la detección de fosfina a través de las ondas Cassini, aunque hay muchos otros, donde, bueno, se habla de la detección de fosfina en estos planetas gigantes gaseosos. Y aquí, bueno, está en concentraciones mayores que las que existen en la Tierra, en ppm, parts per million.
Bueno, hay varios trabajos que hablan de la presencia de fosfina. En este caso es de origen abiótico y se genera por las condiciones de temperatura y presión que hay en estos planetas. La fosfina se forma en capas más internas de los planetas y luego viajan por convección a capas más superficiales. Pero bueno, no podemos extrapolar esto al caso de Venus, porque Venus tiene condiciones muy diferentes a Júpiter y a Saturno. La mayoría de ustedes sabrá, calculo, las condiciones de Venus, pero bueno. Para recordar un poco, o sea, Venus tiene el mismo tamaño y masa que la Tierra, una atmósfera compuesta por dióxido de carbono, en mayoría dióxido de carbono, nitrógeno, trazas de monóxido de carbono, oxígeno, y además otras especies traza que hacen que, digamos, las reacciones químicas que ocurren en la atmósfera del planeta, digamos, hacen que tenga esa atmósfera una química muy, muy compleja. La química del interior planetario no se conoce bien hasta la fecha. Se sabe que tiene una estructura en donde hay capas de nubes ópticamente densas entre los 45 y 70 kilómetros de altitud. Y en esas nubes están compuestas fundamentalmente por gotas de ácido sulfúrico, también por gotas de ácido clorhídrico. Y esas nubes en sus límites superior e inferior están en equilibrio con otros compuestos en fase gaseosa, compuestos de azufre, de cloro, hidrógeno y oxígeno. Este es un perfil de la estructura de la atmósfera de Venus, y lo que podemos ver es que la región que se sugiere como habitable para la vida en Venus estaría a unos 50 kilómetros de la superficie. Este es un gráfico que muestra la altitud y la temperatura, también la presión. Y está lo que se llama la zona temperada, que es lo que uno consideraría la zona más apta para la vida, si bien en esas nubes hay condiciones muy extremas por digamos, todos los compuestos que mencioné anteriormente, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, perdón, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. Son condiciones verdaderamente muy extremas, pero con respecto a la temperatura, esta sería la zona que sería más habitable, porque en la superficie las temperaturas son muy altas, entre 400 y 500 grados centígrados, lo que es totalmente incompatible con la vida. Y bueno, el tema es cómo además se llega a proponer a la fosfina primero como biomarcador y después cómo es que se llega a identificar la fosfina en la atmósfera de Venus. Bueno, en realidad eso tiene una secuencia de hechos. En 2017, Greaves y colaboradores detectan una señal débil de fosfina en Venus, y eso lo hacen a través del telescopio James Clerk Maxwell, que está en Hawái. Como esta señal es débil, entonces intentan confirmar esta señal en 2019 con nuevas mediciones, y eso lo hacen con los telescopios ALMA en Chile. Y entre fines de 2019 y principios de 2020, es parte del equipo de trabajo propone a la fosfina como un biomarcador gaseoso que puede ser detectado en exoplanetas. Esto es un paper que se publicó en Astrobiology. Y en septiembre de este año se anuncia la detección de fosfina en Venus a través de este paper que les mencionaba antes en Nature Astronomy. Me gustaría hacer una breve referencia a este paper de Astrobiology, porque bueno, de ahí parte la base de proponer a la fosfina como biomarcador, y me parece relevante hacer algunas observaciones. Este es el paper que postula que la fosfina puede ser un biomarcador para ser aplicado a la detección de vida en exoplanetas. El hecho de que la fosfina sea propuesto como biomarcador gaseoso tiene que ver con la producción de fosfina en la Tierra
y la aparente conexión que existe con la producción de fosfina y la presencia de actividad microbiana en estos ecosistemas donde, digamos, hay baja cantidad de oxígeno. Aparentemente hay dos mecanismos por los cuales bacterias anaerobias, es decir, bacterias que no usan el oxígeno, podrían producir la fosfina. En este paper los autores postulan dos mecanismos, un mecanismo directo, en donde la fosfina estaría producida directamente, un mecanismo directo, desde el fósforo que está en el ambiente, naturalmente, y un mecanismo indirecto, también debido a la presencia de estas bacterias, pero en este caso las bacterias no estarían produciendo la fosfina, sino que las bacterias estarían generando un ambiente ácido, en donde fosfuros metálicos, lo que se llama fosfuros metálicos, estarían reaccionando debido a esas condiciones, y a partir de eso sería que la fosfina se produce. Es decir, que no sería una producción biológica, sino sería una producción biológicamente mediada. Es decir, los microorganismos intervienen, pero no son los directos responsables de la producción de fosfina. Y entonces, bueno, debido a esto, los autores se quedan con la hipótesis de que la fosfina es producida directamente por bacterias anaerobias, y esto lo sostienen en base a dos evidencias, principalmente dos evidencias. Una es que en muchos experimentos que se han hecho en condiciones controladas de laboratorio, donde se ha medido la producción de fosfina, a partir de cultivos de bacterias, no habría aparentemente estos fosfuros metálicos agregados. Entonces ellos dicen que, bueno, no sería posible que la fosfina se produzca a partir de estos fosfuros metálicos. Y después otras evidencias que también apuntan al hecho de que la fosfina también se estaría produciendo en el intestino de animales que están distantes evolutivamente, porque, bueno, la fosfina se detectó en heces de animales, y dicen que, bueno, digamos, improbable que haya una cantidad significante de estos fosfuros metálicos que estén contaminando los intestinos de los animales, y que entonces, debido a eso, ese mecanismo no sería posible, es decir, el mecanismo indirecto, y por eso es que asumen que, bueno, efectivamente esto está asociado a un mecanismo. La producción de fosfina está asociada a un mecanismo directo de producción a partir de fósforo ambiental y bacterias anaerobias que están presentes en el ambiente. Y además dicen que la reacción bueno, ellos también hacen, digamos, hay que explicar esto. Ellos hacen una serie de modelos químicos en este paper, y en donde lo que hacen es analizar la posibilidad de que existan falsos positivos, estos falsos positivos que les comentaba antes, o sea, reacciones químicas que podrían estar generando la fosfina y que no tengan que ver con la vida. Y lo que dicen es que termodinámicamente la producción abiótica de fosfina no estaría favorecida, y que, sin embargo, desde el punto de vista biológico, es decir, en seres vivos, sería termoquímicamente favorable. A esto voy a volver después, más adelante en la charla, porque es un punto importante. Pero bueno, parten de todas estas ideas para proponer a la fosfina como un biomarcador gaseoso. Entonces, bueno, yendo particularmente al paper de Nature Astronomy, me gustaría comentar un poco, bueno, qué es lo que realizaron y qué resultados obtuvieron. Yo no trabajo particularmente con datos de radiotelescopios.
Entonces, bueno, lo que hice fue hablar con Martín Ortega, el doctor Martín Ortega del IAFE, que sí trabaja con datos de radiotelescopios y medición de moléculas en el medio interestelar a través de radiotelescopios para, bueno, un poco constatar, a ver si mis impresiones acerca de los resultados de este paper eran correctas. Así que, bueno, le agradezco a Martín. Y lo que voy a mostrar acá simplemente son las figuras del paper para contarles qué es lo que detectaron. Si bien para gente que no está en el campo, a lo mejor esto no es tan fácil de percibir qué es lo que están viendo, pero bueno, esta fue la medición que hicieron en 2017 con el James Clerk Maxwell Telescope. Y lo que se ve en este caso es una línea de absorción que correspondería a la fosfina. En realidad es una línea tenue, digamos, de alguna manera. Digamos, no hay una alta resolución con este telescopio, o sea, no es un telescopio que tenga una alta resolución. Entonces, bueno, por eso es que después en 2019 vuelven a repetir la medición con ALMA y ellos, bueno, confirman esta observación de esta señal que se ve, que es la misma que se ve acá, y que aparentemente correspondería a la detección de fosfina. Y después lo que hacen es comparar las dos mediciones en todo el ancho de banda, lo que hacen es normalizar. Pero bueno, acá Martín me comentaba que no restan, por ejemplo, no restan la línea de base y entonces es un gráfico que resulta, digamos, bastante difícil de ver, ¿sí? Porque no han restado la línea de base. Pero bueno, es a partir de estas observaciones que afirman que la fosfina está presente. Y además lo que hacen es otro análisis, porque hay un tema, y es que las frecuencias vibracionales en reposo de la fosfina son muy cercanas a las frecuencias del dióxido de azufre. Entonces, podría haber una contaminación por dióxido de azufre. Cuando hablo de contaminación me refiero a una contaminación de la señal. Entonces lo que hacen es que, bueno, precisamente tratan de analizar a través de modelos qué resultados ellos obtendrían si en realidad fuese dióxido de azufre, lo que ellos estuviesen viendo, lo que estuviesen detectando fuese dióxido de azufre, y ellos lo que dicen es que tendrían que aparecer otras líneas en todo el ancho de banda que ellos están observando. Y como esas líneas no aparecen, las chances de que sea dióxido de azufre son muy bajas. Entonces, bueno, esto apoyaría la idea de que se trata de fosfina y no dióxido de azufre. Bueno, ¿y qué hay de la conexión de la fosfina en Venus con la presencia de vida? Bueno, en realidad no es algo que ellos enfaticen en este paper en particular, simplemente dicen que es una detección anómala e inexplicada, o sea, como que la química digamos, que ellos analizan en Venus no les permite determinar que sería posible que se produzca la fosfina por un mecanismo abiótico. Y ellos, de hecho, hacen un análisis extenso de distintas posibilidades a través de las cuales a través de mecanismos químicos abióticos esta fosfina podría estar siendo producida, que es lo que hacen en unos datos, digamos, que agregan al paper. Es particularmente una tabla en donde colocan todos los caminos posibles de producción de fosfina, analizan qué barreras cuantitativas podría haber para este camino de producción y los métodos que utilizaron. Pero bueno, la conclusión finalmente a la que llegan es que no existen mecanismos que expliquen la producción abiótica de fosfina, y si los hay, no explican las cantidades de fosfina que ellos detectan, que son 20 ppb, que para ellos es una concentración
digamos, muy alta, y que con ninguno de estos mecanismos logran reproducir semejantes concentraciones de fosfina en la atmósfera. Considerando esta tabla y estos análisis, ellos hacen un análisis más extendido de esto y es lo que publican o al menos está enviado para publicación Astrobiology. Es otro paper donde este mismo grupo de investigadores o parte del mismo grupo explica, bueno, estas reacciones químicas, abióticas, y bueno, una vez más lo que hacen es, digamos, decir que ninguna de estas posibles vías de producción de fosfina sería suficiente para explicar la presencia de niveles de fosfina en estas cantidades, y que dan dos posibilidades. Dicen que, bueno, por un lado podría ser el resultado de un proceso que antes no se consideraba plausible para las condiciones de Venus, y el proceso podría ser geoquímica desconocida, algún proceso fotoquímico o incluso vida microbiana aérea, debido al hecho de que en la Tierra la fosfina se asocia a mecanismos antropogénicos y fuentes biológicas. Pero bueno, después, digamos, a raíz de estos trabajos, muchos investigadores empezaron a preguntar, bueno, pero ¿qué pasa con el vulcanismo en Venus? No han analizado la posibilidad de vulcanismo. Y bueno, esto es lo que aparece en este paper de Trong y Jonathan Lunin. Lo que hacen es precisamente analizar un mecanismo de producción abiótica de fosfina que no fue considerado por estos autores y que en principio podría explicar la abundancia de fosfina en Venus. Este mecanismo involucra trazas de fosfuros que se forman en el manto de Venus y que se acarrearían a la superficie por vulcanismo. Y en la atmósfera estos fosfuros reaccionarían con agua o ácido sulfúrico para formar fosfina. Bueno, y además ellos dicen que el vulcanismo activo que hoy en día hay en Venus sería suficiente para producir una tasa comparable de fosfina requerida para producir, digamos, esa cantidad de fosfuro que se requiere para la fosfina. Y esto además requiere que Venus esté actualmente teniendo una alta tasa de vulcanismo, y esto es consistente con las observaciones que se han hecho sobre Venus, por lo cual, digamos, la idea de que los fosfuros sean los responsables de la producción de fosfina tendría consistencia. Pero además me gustaría hacer algunas observaciones adicionales que van en dirección opuesta a un origen biológico de la fosfina en Venus. Bueno, acá me equivoqué, puse fosfina terrestre, fosfina en Venus. En realidad, en este paper de Sousa Silva, ellos plantean estos dos mecanismos. Uno es la producción directa de fosfina y otro es la producción indirecta. Y después hablan de estas cuestiones termodinámicas, que los mecanismos abióticos parecerían no estar favorecidos termodinámicamente, mientras que los biológicos sí. Y tengo una serie de comentarios que hacer con respecto a esto. Hay trabajos en donde se muestra precisamente lo contrario. Se dice que la reducción de fosfato a fosfina es termodinámicamente muy desfavorable, lo que disminuye las chances de que exista un proceso biológico que esté acoplado a esta reacción. Eso no quiere decir que no exista, sino que es poco probable que exista. Y al momento, además, no se conocen rutas bioquímicas, metabólicas para la producción de este gas en microorganismos. Y después, con respecto al otro mecanismo, al de corrosión microbiológicamente mediada, ellos descartan este mecanismo y dicen que
la producción abiótica de fosfina no sería posible, en principio, termodinámicamente. Sin embargo, se han hecho experimentos químicos con corrosión de hierro, corrosión acuosa y ácida de hierro. El hierro, naturalmente, presenta como contaminante fósforo. Entonces, bueno, lo que vieron en estos experimentos es que se puede producir fosfina de manera abiótica, en particular para el caso de la corrosión ácida. Lo cual estaría apoyando, si tuviéramos que elegir, digamos, de los dos mecanismos posibles para producir fosfina, eso estaría apoyando el mecanismo de producción indirecta. Porque, bueno, como comentaba antes, los microorganismos generan condiciones ácidas en el ambiente que hacen que la fosfina se pueda producir a partir de fosfuros metálicos. Y además, desde el punto de vista termodinámico, como ellos dicen que no estaría favorecido un proceso abiótico. Bueno, este experimento de alguna manera estaría demostrando que sí, que es posible tener un proceso abiótico que produce fosfina. Pero bueno, más o menos aproximadamente un mes después de este paper, aparecen dos papers prácticamente en paralelo que cuestionan la detección de fosfina en Venus, y lo que hacen es hacer un reanálisis de los datos de Graves y colegas, y lo que se observa son evidencias que no van a favor de la presencia de fosfina en Venus a partir de estos papers. Uno es el paper de Snellen y colaboradores de 2020, que fue enviado a Astrophysical Journal, y otro es el paper de Villanueva, 2020, enviado a Nature Astronomy. Bueno, los papers en realidad cuestionan distintos aspectos del trabajo de Graves. El paper de Snellen principalmente apunta a la sensibilidad del método utilizado en el paper de Graves. Y en cambio en el paper de Villanueva se cuestiona más la resolución espectral y otras cuestiones, aunque también habla de la sensibilidad del método y cuestiona un poco el método. Bueno, estos papers prácticamente fueron enviados en paralelo. Este fue enviado el 21 de octubre de 2020 y enviado también el 21 de octubre a Jane Graves y Luca Maltagliati, el editor de Nature Astronomy, y luego enviado a la revista en octubre, el 26 de octubre. Así que bueno, son trabajos muy recientes y que surgieron, digamos, prácticamente, sí, un mes o menos de un mes un poquito más de un mes de la aparición del paper de Graves. Bueno, y voy a comentar entonces brevemente cada uno de estos dos papers. Voy a hacer un resumen de cada uno. En particular, en el paper de Snellen, lo que hacen es procesar y calibrar los datos de forma similar a cómo lo hicieron Graves y colaboradores, y producen el mismo análisis, o sea, reproducen el mismo análisis que realizaron los autores, y lo que dicen ellos es que tienen resultados espurios, pero después además realizan un análisis independiente de los datos, o sea, toman los mismos datos pero hacen un análisis digamos, con otros métodos, y de esto lo que concluyen es que no hay, digamos, los resultados que obtienen Graves y colaboradores no son fiables estadísticamente debido a la forma en que ellos procesan los datos, y que entonces no se puede descartar un falso positivo. Y bueno, yendo más en profundidad, o sea, el tema está en el tratamiento de los datos. Particularmente, ellos hablan de el método que utiliza Graves y colaboradores, que tiene que ver con el uso de un ajuste polinomial, High Order Polynomial Fit. Aparentemente este método lo que hace es suprimir el ruido del espectro, y además, o sea, genera otras líneas
en otras líneas en el espectro, tanto en emisión como absorción, y que además el problema es que están en la vecindad de la línea de transición de la fosfina. Eso, digamos, hace que, digamos, que la detección no sea fiable, perdón. Y por otro lado, lo que dicen es que, digamos, el análisis que hacen no puede proveer una base sólida para, debido a esto, una base sólida para inferir la presencia de fosfina en la atmósfera de Venus. O sea, básicamente lo que hace es cuestionar la metodología de tratamiento de los datos. Y a partir de eso, bueno, asumen que no es fiable la detección de fosfina que se han realizado Greaves y colaboradores. Bueno, tengo un problema con el... Ahí está. Bueno, y después aparece el paper de Villanueva, que hace un análisis un poco más extenso. En el paper de Villanueva, lo que, digamos, parten de la base que el dióxido de azufre y la fosfina tienen frecuencias muy similares, y cuando se traduce esa diferencia de frecuencia en velocidades, se entra dentro de la resolución espectral de las observaciones que se han hecho. Entonces, bueno, o sea, acá precisamente hablan de la First Rotational Transition, o sea, como se ve acá, la First Rotational Transition de la fosfina y del dióxido de azufre son muy cercanas, y el problema es que cuando eso se convierte a las frecuencias de velocidades, la resolución no permite separar espectroscópicamente esas dos especies, entonces no se puede saber realmente si es fosfina o dióxido de azufre. Y bueno, a partir de esto es que deciden explorar la hipótesis de, digamos, de probar si se trata de dióxido de azufre lo que se está viendo y no fosfina. Y para eso lo que hacen es usar el mismo perfil de temperatura y presión que Greaves y colaboradores, y el mismo perfil de dióxido de azufre, y hacen simulaciones. Esas simulaciones las hacen usando distintos análisis de transferencia radiativa, de Planetary Spectrum Generator, de Non-Linear Optimal Estimator of Multivariant Spectral Analysis, y de CFA Planetary Modeling Tool. Y bueno, con lo que hacen, perdón, pero estoy teniendo problemas con el PowerPoint. Bueno. Ahora sí. Entonces, bueno, y además de esto, hacen algunos otros comentarios. Dice que, o sea, comentan que el análisis de estos datos es relativamente complejo, y esto tiene que ver con el hecho de utilizar Venus como, digamos, como objeto de observación, bueno, es una fuente brillante y extendida, ellos dicen. Hablan del diámetro angular, una serie de cuestiones técnicas que son específicas digamos, de estas cuestiones de datos interferométricos. Y bueno, y lo que dicen es que debido a esto, además, es aún más crítico cómo la forma, digamos, en que se tratan los datos y cómo se define la calibración. O sea, es mucho más crítico en este caso cómo se hace ese análisis, y que esto puede tener un impacto muy importante en la calidad y en la validez de los resultados que se obtienen. Y también hablan de lo mismo que comenta Snellen en su paper. Hablan de problemas con este tratamiento de datos. Mencionan también fiteo polinomial que realizan, que digamos, eliminaría o suprimiría el ruido. Hablan de estos patrones de franjas que también comentaba Snellen.
bueno, en definitiva, lo que dicen es que la metodología utilizada, este polinomio que utilizan para fitear, no estaría, digamos, no sería correcto, por decirlo de una manera simplificada. Y eso, digamos, ese polinomio hace que la detección entre la discriminación, perdón, entre el dióxido de azufre y la fosfina se complique aún más, ¿no? Entonces, después hablan también de esta posible contaminación con el dióxido de azufre, y bien dicen que, si bien, digamos, dicen que los perfiles de temperatura que utilizan el paper de Greaves y el perfil de dióxido de azufre son correctos, son consistentes. Lo que sostienen es que las variaciones que pueda haber con respecto al dióxido de azufre, digamos, pueden ser muy grandes con respecto a cambios temporales y espaciales, y que, digamos, estas abundancias mesosféricas de dióxido de azufre, digamos, no pueden ser limitadas debido a las abundancias de dióxido de azufre que tienen que ver con las medidas que utilizan con ALMA y con el telescopio en Hawái. Esto es porque las abundancias pueden variar temporalmente y espacialmente, entonces, digamos, no sería válido estar comparando estos datos. Entonces no pueden limitar las abundancias de dióxido de azufre utilizando estos datos. Y después también hacen críticas a los aspectos de la fotoquímica que realizan. Esto tiene que ver con el perfil que ellos utilizan, digamos, tanto para ALMA como para el JCMT, debido a las altitudes de estos perfiles. Estos dicen que, digamos, Villanueva dice que esto no podría correlacionar bien con los modelos fotoquímicos que se utilizan. Y bueno, lo que concluyen es que bueno, los resultados de Villanueva no estarían apoyando la presencia de fosfina en Venus. Y bueno, en realidad lo que también hablan es, bueno, dicen que con respecto a las observaciones del JCMT, las abundancias que se observan podrían corresponder a abundancias en dióxido de azufre, mientras que en el caso de ALMA, la identificación de la fosfina con los datos de ALMA debería ser considerado inválido porque hay problemas de calibración de la línea de base. Entonces, bueno, en definitiva, no podemos decir que a partir de estos datos que habría fosfina en Venus. Algunas conclusiones y preguntas abiertas, bueno, en base a estos papers, si existiese fosfina en Venus, un mecanismo abiótico posible para su formación podría ser aquel que se relaciona con el vulcanismo, es decir que aún en el caso de que asumiéramos que la fosfina está presente en Venus, no podríamos adjudicarlo necesariamente a la presencia de vida, y esto es porque, bueno, efectivamente hay un mecanismo abiótico que podría explicar la presencia de fosfina en Venus, en principio, pero bueno, creo que está más que claro que a partir del reanálisis de los datos que se hizo en estos dos últimos trabajos, por autores independientes, hay problemas en el tratamiento de los datos. Entonces, a partir de esto no podemos afirmar que exista fosfina en Venus, y más aún, a partir de estos datos, particularmente a partir del paper de Villanueva, podemos decir que es probable que haya un falso positivo, que es dióxido de azufre, y por lo tanto esa línea detectada correspondería a dióxido de azufre y no a fosfina, esa línea que han detectado en el paper de Greaves. Y, bueno, otras dos preguntas
que quedan abiertas si la fosfina realmente cumple los requerimientos necesarios para poder ser utilizada o considerada como un biomarcador gaseoso. Realmente quedan dudas acerca de esto y bueno, precisamente a partir de estos cuestionamientos biológicos que hice, no termina de quedar claro que realmente podría ser utilizado como un biomarcador gaseoso. Y bueno, queda la pregunta abierta de si podría existir vida en las nubes de Venus. No podemos descartarlo, aunque las condiciones, digamos que imperantes en la atmósfera de Venus son realmente muy, muy extremas y bueno, esto requeriría que sigamos investigando sobre el tema y sobre la posibilidad de que exista vida en las nubes de Venus. Así que bueno, les quería agradecer por la atención y también los quería invitar a visitar la página web del Núcleo Argentino de Investigación en Astrobiología. Es, digamos, un núcleo que lidero desde hace algunos años y, digamos, donde participan otros investigadores de distintas áreas de astrofísica, biología, geología, y bueno, todos en conjunto trabajamos en el desarrollo de temáticas que tienen que ver con la astrobiología en Argentina. Así que bueno, muchas gracias y quedo atenta a las preguntas que quieran hacer.